Y bueno, prácticamente una charla continua nuestra, una vez por semana por lo menos, para empezar a entender cómo estamos marchando con la pandemia en nuestro país, ¿no? Bueno, estamos marchando. Adelante. No, no lo escuchamos, doctor. No, decía que estamos marchando en la misma dirección en la que venimos, con un crecimiento relativamente lento de los casos. Si usted mira los números, verá que se están produciendo entre 120 y 160 casos nuevos cada día. Es algo más que lo que teníamos la semana anterior, pero eso es lógico porque también se han liberado algunas actividades, entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de los que somos de alguna manera susceptibles a contraer la infección, estamos guardados en casa la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo, como le pasa a la mayoría de la población. En la medida que la gente empieza a salir, hay más chances de que se puedan producir este aumento en el número de casos. Para nosotros, la métrica más importante es ver la cantidad de fallecidos, por un lado, por obvias razones, pero además por el hecho de que normalmente la tasa de mortalidad a nivel mundial está en el orden del 7%, en Argentina es del 5%, y nos indica que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1.000 fallecidos en este momento, no podríamos tener nunca 4.200 en este momento. Por el otro lado, la otra métrica que nos importa mucho es la cantidad de... El último dato que tengo era de unos 146 pacientes, lo cual indica que obviamente estoy hablando de pacientes internados en terapia intensiva por infección por COVID-19, no por otras causas. Y eso nos indica que en realidad la demanda sobre el sistema de salud todavía no ejerce una presión insoportable, ¿no? Doctor, usted acaba de decir hace instantes, bueno, aquellos que tenemos más posibilidades Hola. de contraer el virus. ¿Se escucha bien? ¿Escucha, doctor? No escucho. Bueno, vamos a tratar de mejorar el audio. De todos modos, yo ahora sí, le ahora vuelvo sí. a preguntar. Usted decía recién, acaba de decir, aquellos que tenemos más posibilidad de contraer el virus, estamos en nuestras casas. Yo tenía entendido hasta el momento, y por eso se lo pregunto, que en realidad las consecuencias eran más graves para los mayores de 60 años, ¿sí? Las consecuencias físicas, pero que en realidad la posibilidad de contagio la tenemos todos por igual. ¿Esto no es así? No, es así. Ah. Lo que pasa es que yo lo que yo le estoy diciendo es que la mayoría de la población está en su casa, y al estar en su casa, obviamente no está expuesta al virus. Bien, No queda está claro. en particular. Queda claro. Le pregunto entonces por Alemania, porque una de las noticias del día de hoy tiene que ver con la aparición de una segunda ola de contagios, ¿no? Cada tanto aparece una noticia de estas, no sabemos exactamente si es una segunda ola de contagios tal como lo expresan algunos medios. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania, sabe? La verdad que no podría contestarle con fundamento porque habría que analizar la situación epidemiológica de Alemania, y la verdad que no me he dedicado a analizar la situación de esos países. Bastante trabajo tenemos ya con analizar lo que nos pasa aquí localmente y en los países vecinos. La verdad que habrá que esperar a ver qué información viene del Ministerio de Salud de Alemania, que ha tomado el tema muy seriamente. Pero hasta el momento no hay confirmación positiva o negativa sobre si es posible el doble contagio. No, a ver, no hay, usted ha formulado exactamente bien la pregunta, ni confirmación positiva ni confirmación negativa. Sabemos que la infección por el coronavirus produce anticuerpos, lo que no sabemos es si son anticuerpos protectores. Pongo el mismo ejemplo que ya le di a otros colegas suyos. Si yo tuve sarampión, voy a tener anticuerpos protectores para el sarampión y no voy a contagiar nunca más del sarampión. ¿Por qué? Porque tengo anticuerpos que son neutralizantes, protectores. Claro. Si yo contraigo el HIV, voy a tener anticuerpos que son medibles con un test de ELISA, que me van a decir si soy HIV positivo o HIV negativo, pero esos anticuerpos no son protectores. Son simplemente anticuerpos que no son neutralizantes. Bueno, ¿cuál es la situación con COVID-19? ¿Son neutralizantes o no lo son? Si son neutralizantes, esa capacidad aguanta 20 días o 20 años. Eso es lo que todavía tenemos que estudiar. Doctor, ¿qué preocupación puede cabernos a nosotros los argentinos que haya ingresado a los barrios más humildes como el barrio 31, el 1114? Porque el temor es que al ingresar allí que se produzca un efecto dominó, ¿no? Absolutamente. Usted sabe, Antonio, que hay una vieja frase de Ramón Carrillo que dice que la pobreza genera epidemias y las epidemias generan más pobreza, ¿no? Sí. Entonces las circunstancias de hacinamiento
que son válidas para un geriátrico, para un cuartel, para un asilo o para una cárcel. Hay situaciones de hacinamiento social como las que se viven en los barrios, en las villas, etcétera, y eso evidentemente es un foco de problema muy serio, por lo cual la verdad que es muy importante lo que haga cada jurisdicción en términos de rápidamente identificar un caso, sacarlo del barrio. Para eso se han construido, digamos, sitios alternativos de internación, que no son de internación médica, sino que son de aislamiento, como Tecnópolis, como clubes de fútbol, gimnasios, etcétera, eventualmente hoteles, pero hay que hacerlo de una manera tal que impida que cada caso se transforme a vez en un supercontagiador dentro de un ambiente muy hacinado, ¿no? Doctor, sabe que hoy a la mañana leía en algunos diarios sobre los últimos casos, ¿no? Una víctima fatal de 71 años, pero me llamó la atención el dato de la tasa de contagios, que indica que es de un 4,9% aquí en la República Argentina. No, una tasa de mortalidad, perdón, de 4,9%. Y la verdad me sorprendió porque yo entendí que teníamos un porcentaje más bajo a nivel mundial, que hablábamos de un 2, de un 3%. No, en ningún momento fue así. Lo que pasa es que hay que diferenciar, hay algunos conceptos que por ahí para el público general no son tan habituales. Cuando hablamos de la tasa de letalidad, hablamos de la proporción de pacientes que mueren sobre el total de pacientes infectados. Cuando hablamos de la mortalidad, hablamos de la mortalidad por millón de habitantes. Y Argentina sí tiene una mortalidad por millón de habitantes muy baja, que está en el orden de 4 o 5 casos por millón de habitantes, comparado con algunos países que tienen cifras de 3 dígitos. Claro. O Brasil, que tiene el triple de lo que tenemos nosotros, o Chile, que tiene el doble. Ahora, doctor, hay una intención del gobierno que es empezar a partir del 10 de mayo a morigerar la cuarentena. ¿Cuál va a ser la recomendación? Sabemos que escuela no, evitar mucho transporte público. ¿Cuál va a ser la recomendación para esta segunda o tercera etapa que planea el gobierno? Mire, en primer lugar, nadie dijo que el 10 de mayo vaya a pasar algo, algo particular. Se lo pregunto. El 10 de mayo termina, digamos, la cuarentena determinada por decreto, pero va a seguir otra etapa que podrá ser igual, más liviana, hoy esperemos que no sea el caso, inclusive más rígida que la actual si la situación se llegara a desmadrar. Va a depender mucho de lo que hagamos los ciudadanos. Si seguimos comportándonos como nos estamos comportando hasta ahora, que un poco desmintiendo esa vieja fantasía de que los argentinos somos incorregibles, que no somos capaces de cumplir las normas, etcétera, acá quedó demostrado lo contrario. Ha habido una conducta ejemplar de la ciudadanía, con algunas excepciones que no hacen sino confirmar la regla. Si seguimos en esa línea, es probable que se abran actividades. ¿Cuáles actividades? Eso lo va a decidir el presidente con el ministro de Producción, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y demás funcionarios. Nosotros lo que le decimos no es cuáles, sino el cómo. ¿Cómo es? Significa que si usted quiere abrir mañana los comercios, nosotros no vamos a tener inconveniente en tanto y en cuanto eso implique que la entrada a cada comercio esté limitada por el metraje cuadrado de superficie. Un bolichito chico va a dejar entrar una persona por vez, digamos, una casa muy grande, digamos así, una gran tienda o algo por el estilo, podrá dejar entrar una cantidad mayor de personas. Los demás estaremos esperando con 1,5 metros de distancia, haciendo la fila afuera. Tenemos que mantener siempre el distanciamiento social. ¿Qué impacto va a tener en el transporte? Yo creo que dentro de las cosas creativas que tenemos que pensar, habitualmente, ¿qué nos dicen los jefes de gobierno, los intendentes? No use su auto, use el transporte público. Bueno, ahora hay que decir al revés. Vaya caminando, use la bicicleta, use su auto, por ahí hay que facilitar el estacionamiento para hacer que el impacto sobre el transporte público sea el menor posible. El metro de Nueva York, el metro subterráneo para Nueva York, ha sido la vía de diseminación absolutamente fundamental en la epidemia de Nueva York. Entonces, por ahí hay que pensar que no tenemos que dejar que mucha gente viaje en subte. Desde cerrar los subtes hasta eventualmente plantear una cuotificación en el ingreso a las estaciones, etcétera. Habrá que pensar todos los mecanismos creativos para no tirar por la borda lo que hemos hecho. Después, si se abre una librería, se abre una casa de artículos para deportes, se abre una boutique, o se abre una casa que vende electrónica, a nosotros nos da exactamente igual. El tema es el cómo, no el qué. Hablamos de una cantidad de contagios, doctor, más o menos repartida entre hombres y mujeres, ¿no? De un 50 y 50, porque en algún momento aquí en la República Argentina yo recuerdo haber contado la noticia que en realidad eran mayormente los hombres los infectados. Esto ahora está dividido y le pregunto también por el promedio de edades, si sigue estando dentro de los 40 años, porque en realidad hablamos de personas muy jóvenes.
Así es. Bueno, es cierto lo que usted dice, cuando teníamos pocos casos parecía que aquí vamos a repetir la tendencia que se dio en algunos países de ver más hombres que mujeres. Sin embargo, con el aumento del número de casos se ha ido nivelando y estamos más o menos en 50 y 50 con algunas décimas de diferencia. En relación a la edad, sí, la edad promedio de los casos está en el orden de los 43 a 47 años, pero observe que la edad promedio de los fallecidos está en 73, confirmando un poco lo que usted decía antes de la mayor vulnerabilidad de las personas mayores de 60 años. ¿Se sabe por qué por qué en algún momento los hombres fueron los primeros en contraer el virus o por tener mayor cantidad de enfermedades preexistentes, por menores controles médicos? No lo sé, digo de manera preliminar, ¿no? ¿Puede ser eso? Todas las cosas que usted dice pueden ser, también en algún momento, como todos los datos que venían de China. China es un país donde la gente fuma mucho y los hombres fuman más que las mujeres. Se pensó que podía ser por el hecho de mayor proporción de personas con patología pulmonar crónica. Se habló de que las mujeres tienen alguna situación hormonal que favorece desde el punto de vista de la permeabilidad de los receptores para el virus. Todo eso son hipótesis, no lo sabemos, pero lo concreto es que en nuestro país, por lo menos, donde mujeres tienen factores de riesgo similares a los de los hombres, tal vez no exactamente iguales, pero similares, digamos, no hemos encontrado hasta el momento una diferencia numérica entre hombres y mujeres. Lo que sí hay, cuando usted analiza los fallecidos, hay una ligera desventaja para los hombres. Los hombres, proporcionalmente a los casos, fallecen más que las mujeres. Doctor, entonces nos mantenemos que la edad promedio donde, digamos, personas de riesgo son mayores de 65 años o mayores de 60 años, donde está el mayor riesgo, y mucho más si fuman. Bueno, ni que hablar si fuman o si tienen comorbilidades. Un fumador intensivo, como digamos, sabemos que hay gente que fuma 40 cigarrillos por día, puede tener 35 años y va a tener un riesgo muy elevado, aun cuando no sea una persona de 60, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hace unos días hizo muchísimo ruido un tuit que levantaba sus palabras en un diario, en el diario La Nación, por una persona que en realidad era Alfonso Pratgay, ¿no? Quien cuestionaba que, bueno, por las dudas se toman algunas medidas, ¿no? Por las dudas no se le permite a la gente salir a correr. Y hacía referencia puntualmente a su persona, doctor. Yo entiendo, y me permito dar mi opinión, porque mientras le estoy haciendo la pregunta, bueno, también estoy poniendo algo de mi parte, ¿no? Que es, hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, ¿no? Y hasta ahora actuar de manera preventiva fue muy importante, aún con cosas en las que tal vez pudimos exagerar. Pero le pregunto a usted concretamente, ¿qué le provocó esta opinión? ¿Sabe que estas cosas en las redes tienen mucha repercusión? Mire, le voy a decirle un par de cosas. En primer lugar, con lo que sabemos podemos escribir un pequeño manual de unas 50, 60 hojas. Con lo que ignoramos podemos escribir una enciclopedia. Nosotros reconocemos que estamos apenas hace 4 meses y 3 días de la aparición de los primeros casos en China. La verdad que es mucho lo que ignoramos y por lo tanto adoptamos actitudes prudentes. Se ve que hay gente que tiene mucha certeza en lo que hace, en lo que dice. En este caso se trata de un economista que seguramente estará orgulloso de los éxitos que tuvo, de modo tal que yo no creo que seamos los médicos personajes tan importantes como para que alguien se los tenga que tomar con nosotros. A mí el comentario me llegó, la verdad que ni me había enterado, me llegó porque alguna gente muy indignada me mandaba mensajes por las redes sociales. La verdad que es la primera vez que comento algo al respecto porque no me parece que valga la pena. Sí nos equivocamos. Yo creo que hay que saber que efectivamente tenemos dudas, podemos cometer errores, como lo pueden cometer ustedes los periodistas, como lo pueden comentar los políticos, como lo pueden comentar los ingenieros, los arquitectos, los economistas y todo lo demás. Y a mí no me da vergüenza decir que hay cosas que no sé, pero que en las cosas que no sé prefiero tener una actitud prudente, porque si me equivoco por demás, por ahí estoy haciendo que alguien tarde un poquito más en salir a correr. Si me equivoco por de menos, bueno, probablemente tenga que lamentar algunas muertes, y de eso no se vuelve. Aparte el COVID, doctor, no tiene partido político, ataca a todos por igual. A ricos, obvio, a pobres, a radicales, peronistas, a Cambiemos, a todos. Pero es que, mire, yo le voy a decir una cosa, Antonio, que la vengo diciendo desde el principio. El hecho de ver trabajando en conjunto al presidente de la Nación, al jefe de gobierno de la ciudad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a todos los gobernadores independientemente de su color político, es una señal de madurez muy importante. ¿Sabe por qué?
Porque si se hace política con la salud pública, se hace mala política y peor salud pública. Y hay gente que se ve que no lo entiende y que quiere hacer de esto un campo de batalla político, con lo cual, bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero nosotros no nos movemos por esto. Nadie me preguntó a mí a quién había votado o cuál era mi posición política, ni se lo preguntó a ninguno de los otros 16 miembros, o 18, no me acuerdo cuántos somos, del comité asesor. Nos llamaron porque entendieron que podíamos aportar una opinión. Y así estamos. Y de política no se habla en esa reunión, se lo puedo garantizar absolutamente. Doctor Alexis... Sí, perdón, Alexis es mi nombre. Yo me especializo en deportes y me generó mucha curiosidad el caso de Paulo Dybala. Más allá de entrar en la particularidad del caso, quería, si usted nos puede explicar cómo es que a alguien puede darle positivo 4 veces un test. ¿A qué responde eso? Si es frecuente, si puede pasar. Puede pasar, obviamente puede pasar porque pasó. ¿Es frecuente? No es frecuente. ¿A qué se debe? Ya es una pregunta más difícil de contestar, porque normalmente nosotros para dar de alta a un paciente lo que hacemos es esperar que digamos, los síntomas se hayan resuelto, que esté por lo menos 72 horas sin fiebre y sin sintomatología, oxigenando bien, cosa que se puede determinar muy fácil con un pequeño clip que se pone en el dedo y se mide la saturación de oxígeno, y que tenga 2 pruebas, o eventualmente una, pero por lo menos 2 pruebas de PCR negativas. El caso que usted menciona, que no es el único, pero que no es la más frecuente, es gente que siguen teniendo PCR positivo durante mucho tiempo. La pregunta que queda sin contestar es si una prueba de PCR positiva indica que esa persona sigue siendo contagiante o no. Claro. Porque una cosa es tener una prueba positiva en la cual usted amplifica, la PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, que es como una, imagínese que usted toma algo microscópico que no lo puede ver y lo empieza a amplificar, como si lo posiera finalmente poder verlo. Ahora, el hecho de que lo vea no significa que sea, a ver, voy a tomarme una licencia, no significa que sea un organismo vivo. No significa que sea una posibilidad de transmitirlo a terceros. Tampoco podemos decir que estas personas que siguen teniendo PCR positiva deben tener una situación de aislamiento prolongado. Por suerte son la minoría, la gran mayoría, que sobre todo, usted recuerde que el 80% tienen formas relativamente leves de la enfermedad y suelen estar negativos ya al 10.º día. La gran mayoría están negativos al 10.º día. Las pruebas se hacen al día 14 por una cuestión de, precisamente hay casos que se extienden un poquito más allá de la curva. Pero estos casos merecen un estudio especial y todavía no tengo una respuesta educada para darle. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Sofía Caram lo saluda. Le consulto porque la semana pasada usted aquí mismo nos había adelantado que iban a recomendarle al presidente salidas ordenadas, sobre todo para niños y niñas. Esto después el presidente lo amplió para toda la población, pero los grandes centros urbanos no hicieron lugar a esta medida. Lo cierto es que finalmente niños y niñas todavía siguen en confinamiento y sin ninguna posibilidad para salir. ¿Qué recomienda usted al respecto, sobre todo al área metropolitana de Buenos Aires? ¿Cree usted, como especialista que está asesorando al Poder Ejecutivo, que hay alguna posibilidad para que niños y niñas puedan al menos dar una vuelta a manzana, siendo que ustedes ya mismo lo habían recomendado? Bueno, déjeme aclararle un par de cosas. En primer lugar, hay niños y niñas que están saliendo en varias regiones del país, porque el mapa de la Argentina es completamente heterogéneo. ¿Por qué razón un niño de Catamarca o de Formosa, que nunca han tenido un caso, no podría salir? ¿Por qué razón en San Juan o en La Pampa, que han tenido solamente casos importados y 0 casos de circulación local, si las autoridades así lo deciden, por qué no podrían salir? La recomendación fue en general. Hay que entender que lo que ha hecho el presidente cuando comunicó, él dijo, en primer lugar, la cuarentena sigue tal cual está en las regiones que tienen más de 500.000 habitantes, en las ciudades que tienen más, los conglomerados urbanos con más de 500.000 habitantes. Y después aclaró que se podía permitir la salida. Tal vez faltó aclarar en ese momento que eso queda sujeto, como todas las aplicaciones, las provisiones son del Poder Ejecutivo Nacional, los permisos son de las jurisdicciones locales, que son las que mejor conocen. ¿Quién conoce mejor que el doctor Quirós lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién conoce mejor que el doctor Goyán lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Entonces, evidentemente son esos niveles de decisión los que tienen que aplicar o no una facilidad que se va extendiendo desde el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, lo que las jurisdicciones no pueden decidir es abrir los vuelos interprovinciales, claro, o
o decidir la provincia de Misiones voy a abrir mi frontera con Brasil. Eso no lo pueden hacer porque eso es un resorte del Poder Ejecutivo. Las previsiones son las que maneja el Poder Ejecutivo, siguiendo o no, en general sí, digamos, el asesoramiento que le brindamos nosotros y que le brinda el Ministerio de Salud. Mientras que las permisividades, una vez que se abren, la aplicación depende de cada autoridad local. Doctor, le mandamos un fuerte abrazo, Pedro, gracias. Al contrario, un placer como siempre. Gracias.